Este es su programa Tiempo de Renovación. Hoy es martes 6 de noviembre, día nacional, quizá uno de los días más importantes para la República Dominicana, porque un día como hoy fue que se le inscribió el acta de nacimiento a la República Dominicana en San Cristóbal. Sí. Había sido proclamada la República un 27 de febrero, pero se constituyó como nación mediante un documento que se llama la Constitución de San Cristóbal, un 6 de noviembre de 1844, y a partir de entonces es que somos un Estado, una nación. Muy bien. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Adiós, ¿cómo está usted? Así es como usted dice. Sí, y eso significó el arranque definitivo de las ideas que tenían los trinitarios en la cabeza, de hacer de este pedazo de tierra que en verdad no tenía condiciones para ser una república. Yo creo que esa es una de las principales virtudes que tuvo Juan Pablo Duarte y los militares. Y también, ¿por qué no?, Pedro Santana, que fue el primer presidente que tuvo constitucional y fue quien proclamó la Constitución. De manera que la República Dominicana en ese momento era un lugar, en el 44, que no tenía carretera, no había radio, no había televisión, no había teléfono, no había qué carro, carreta, no había, o sea, realmente era un campo ni siquiera con luz. Alguna carretera debía haber, porque precisamente precisamente la carretera es el lugar por donde camina una carreta. Una carretera. Sí, por eso se le llama carretera o camino carretera. Camino carretera. Pero ni siquiera eso era abundante aquí en aquel entonces, porque las mismas condiciones del país, con una orografía bastante accidentada, muchos árboles. Sí, árboles, sí, ¿no? Y no había muchas zonas de distancia a recorrer por camino bueno. No. Había que hacerlo a lomo de caballo o burro y bueyes. Sí, esas condiciones materiales que existían en ese entonces, y con una economía increíblemente incapaz de soportar muy bien un Estado, bueno, llevó a Pedro Santana a perder la fe en la nación. Sí, la economía del país era, ¿qué te digo? Cuero de vaca. Sí, eso era lo que se mandaba fuera del país. Básicamente, oro lavado en los ríos. Sí, oro de los ríos que no tenían era una economía muy artesanal, muy primaria. Muy primaria. Sí. El mayor mercado que existía para la colonia se había perdido con la independencia de Haití. Porque la colonia francesa de Haití consumía mucho producto de República Dominicana, puesto que aquí había sí agricultores que producían mucho ganado y víveres. Sí, todavía exactamente eso era lo que producía, estaba todavía enviando de Haití. Se le enviaba a Haití porque Haití estaba concentrado en las plantaciones de café, añil, tabaco y caña. Sí. Y no debían a sus esclavos al trabajo de producir comida, sino que preferían comprarla aquí en República Dominicana. El primer conflicto grande fue cuando, al declararse la República de Haití, Francia era poseedora legalmente de la parte este. Sí, de este país. De la parte y prohibió el negocio. Prohibió los negocios con Haití, porque entonces tenía otro conflicto con la naciente, y eso ocasionó batallas como la Real de la Limonada y la de Juan Hincado, que fueron contra el gobierno francés por haber prohibido
el negocio con Haití, que era el único negocio prácticamente que tenían los que tenían la reciente república. Sí, parte de los españoles que vivían aquí se fueron a Puerto Rico y otras naciones cuando los franceses ocuparon y regresaron a esa pelea, entre ellos los santanos. Esta constitución, porque tenemos que decir, lo que se constituía era una nación. Por eso es un error decir que hemos tenido muchas constituciones. Nosotros tenemos una sola constitución. Y muchas reformas. Muchas reformas, porque lo que se constituye en ese documento es una nación, y esta nación nada más se constituyó una sola vez. Pues se reconstruyó. Aunque fue en el 63 con la restauración. Todo lo que se han hecho pueden ser restauraciones, reformas. Exactamente. Perdemos la soberanía por momento, pero la restauramos. Por ejemplo, la perdimos en el 1961 o 66. Sí. En el 16 la perdimos. La perdimos en el 16 y la perdimos en el 65, el 28 de abril cuando entraron los americanos. Y parcialmente también la hemos perdido en ocasiones, como en la convención de 1907. En todo esos periodos, el documento que rige la vida de nuestro país ha sido puesto de lado para darle paso a esas invasiones, pero también ha sucedido con propios porque en 1963 fueron dominicanos que la pusieron de lado. Sí, ya eran dominicanos. Constitucionalmente eran dominicanos, exactamente. Eran dominicanos quienes pusieron de lado el documento constitutivo y gobernaron de facto. Es decir, también el documento constitutivo de la nación se ha ignorado por propios y extraños, pero siempre ha prevalecido la voluntad de tener un Estado, y por eso el que tenemos ahora es la continuidad del que se proclamó en 1921, digamos. Esa primera constitución, no creo que desde el 21, sino sería de 44, porque el 21 fue aquella de no, el 121 fue la pero fue proclamada. La de casa, exactamente. Fue proclamada. Pero no fue una constitución Si proclamada. hay un documento. Sí, hay documentos. Creo que mayormente es una especie de proclama. Es una especie de proclama que permite. Una proclama que exactamente. Sí. Hay una, por ejemplo, Balaguer. Que se le da un esbozo mayormente lo que se quiere. Las aspiraciones. Sí, pero eso no fue votado. No fue votado en un plebiscito. Ni de una constituyente, que fue lo que hubo en Moca. Digo, perdón, que fue lo que hubo en San Cristóbal. En San Cristóbal. No, y que los pueblos se pronunciaran. Sí. De todas maneras, algunos dominicanos como Balaguer establecen el acto de 1944 como separación. Bueno, esa es otra cosa. Sí, porque independencia, ahí viene el concepto de independencia o separación. Porque en verdad nosotros en ese momento, en el momento en que o sea, de la independencia, ya unos meses atrás, el 27 de febrero, la proclamación de la República, el 27 de febrero, por los trinitarios, encabezado por Duarte, Sánchez y Mella, ellos declararon la República Independiente de Haití, porque en ese momento quienes ocupaban el país era la tropa, el ejército haitiano, que había entrado en el 22, por el 21, cuando la proclamación de Cáceres, de Núñez de Cáceres. Sí, hasta ahí precisamente de que Núñez de Cáceres éramos un estado. Éramos un estado con éramos un estado con una sola constitución en la isla entera. Bueno. Sí, ¿Te refieres? No, porque ya tú te vas al 1804, en la independencia de Haití.
que declara que la isla es única e indivisible, tú te vas ahí. Me voy al hecho de que un ejército de ocupación, por ejemplo, de que se ríe por las leyes los haitianos, del Estado ocupado, del Estado que ocupa. Los haitianos separan la isla de Francia. En ese momento. Cuando ellos se independizan. Cuando declaran la independencia es de Francia y declaran la isla entera. Sí, pero ocurre que lo que pertenecía a Francia en ese momento era la parte francesa, la parte oeste. Esta parte pertenecía a España. No, España había entregado en un tratado de Basilea. Había entregado la parte este de la isla. La parte este. Y luego Juan Sánchez Ramírez y otros. Bueno, Sánchez Ramírez la devolvieron a España en el 1800, en el 17, 16, 17, cuando vino lo que se ha llamado siempre aquí la España boba. Ajá, 1908 y continuación. 800. Ahí hubo muchísimos eventos que se produjeron. En ese mismo periodo se produjo la constitución, la conformación de la Constitución de Cádiz, sí, que fue que reconocía a la parte este de la isla como parte de España, y había delegado. Sí. Había delegado nuestro en esa enviado por Sánchez. Juan Sánchez Ramírez. Ahora, Juan Sánchez Ramírez declaró que él devolvía, inclusive antes de morir, declaró que él solicitaba a España nuevamente que interviniera y fuera, porque él pensaba que mientras Haití estuviera con un ejército superior al que tenía el país y un desarrollo mayor que lo tenía en ese momento, en la República Dominicana no podía. No, pero era parte de España, no era república que yo estaba promoviendo. No. Es decir, Juan Sánchez Ramírez le proponían que hiciera la independencia y él se negó. No, porque creía realmente no. Sánchez Ramírez. Explica. Sánchez Ramírez no está dentro del marco de la independencia, sino en el marco de la colonia española. Sí, de la preindependencia, de la parte sí, lo que pasa ahí es lo siguiente, fíjate, hay un periodo que nosotros llamamos la de España boba, pero no hay tal España boba, lo que hay es una España ocupada por Napoleón, y Fernando VII, el rey español, preso en Bayona, secuestrado por Napoleón, mientras Napoleón nombra a su hermano al frente de España. En medio de esas circunstancias se reúne toda América Latina y España en Cádiz, y una constitución que crea como un gobierno federado en lo que España y las colonias tienen una misma categoría. Y en medio de eso, cuando queda Fernando VII libre, viene y desconoce la Constitución de Cádiz, que prácticamente unificaba a todas las colonias con España, y lo que quedaba era un país inmenso federado. Sí. Pero los españoles, los de la corte de Fernando VII, dijeron que no, que ellos entonces tenían que seguir siendo subalternos de la corona. Sí. Después que pudo recuperar el poder en España, desconoció la Constitución de Cádiz, y ahí inmediatamente todas las colonias iniciaron el proceso de separación, precisamente inclusive la de separación o de independencia. Bueno, porque nosotros la Constitución ha venido producto de que Balaguer, tú decías que era partidario de que, explicaba que fue una separación de Haití y no una independencia, la de 1944. Pero vamos al hecho de que estábamos hablando de España y sus colonias. Entonces, las colonias declaran la independencia. En el caso de México, por ejemplo, cuando el curita Hidalgo lanza su proclama, no dice independencia, dice viva Fernando VII y abajo el mal gobierno, porque también allá estaba ocupado por franceses. Es decir, los franceses que ocupaban España también comenzaron a ocupar las colonias españolas.
Y Aquí, no, aquí por lo menos lo tenían bajo un tratado. ¿no? Y Sí. todo, Aquí- todo, por ejemplo, aquí la tenían bajo un tratado. hasta la parte norteamericana, porque todo Luisiana, toda esa parte Sí, por allá también, toda- es parte ya Toda de, la parte española de Francia, ¿no? comenzaba a ser gobernada por José Bonaparte, el hermano de Napoleón, que era que estaba al frente de España. A ese periodo en que está el Napoleón ocupando España, y que no España tiene su rey secuestrado, a ese periodo es que nosotros le llamamos España. Sí, porque no éramos ni españoles ni franceses y Ni además no, realmente teníamos- no teníamos una No, identidad, no estaba- pero Juan Sánchez Ramírez, que es en la época, había declarado, o sea, había puesto bajo la protección de España a la colonia, realmente. colonia, Sí. que él había peleado contra los franceses y se lo aplicó a los Sí, franceses. precisamente. Pero España tampoco había mandado a nadie. Pero que todavía. España no podía, porque España no tenía gobierno. Entonces por eso es que es una España que no Sí, es que es una condición diferente. No es que España era boba, No, era que no, España no no, tenía, no. no tenía. No, no, el concepto de bobo es porque, Pero que porque no. existía una especie de limbo, tanto Aquí- jurídico como en términos de la condición propia de, Y España no se gobernaba ya mismo. precisamente. perfecto. Ahora, pero se proclama la constitución exactamente un día como hoy, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Lleva 209 artículos, ¿no? Sí. Lleva esa constitución que precisamente ahí también hay una... Lleva más porque 210. Entonces, precisamente Sí, cuando se sí, lleva, 200. ahí es que lleva el problema de la contradicción que entra, inmediatamente se proclama la constitución, se entra en contradicción con el presidente de la República, que es el general Sí, Pedro Santana, y hace- que la objeta, ¿no? Y hace aprobar el artículo 210 con esos rodeados. Sí, Así para es, darle. Para conseguir ahí los instrumentos que le permitieran hacer cosas como el fusilamiento de María Trinidad Sánchez. Bueno, Y otra- eso es cierto. Ahora, decir que- José, hay una cosa importante en esto. Primero, Pedro Santana, incluyendo a Bobadilla, a los trinitarios, todos esos personajes de esa época, mirando lo que estamos viviendo hoy y nos retrocedemos a esa época, observamos que en las condiciones materiales existentes en ese momento, si hubiese sido uno de nosotros actualmente, no hubiésemos pensado que de esas condiciones materiales, sin carretera, sin agua potable, sino bebiendo de los ríos, sin una producción que pudiera mantener bien el país, sino alguna vaca, ningún aparato productivo real, ningún aparato productivo real. No existía una moneda, porque después Pedro Santana te hizo una moneda de lata, o sea, una moneda dominicana no existía, que pudieran haber, no había un comercio con otros países realmente. Entonces, éramos como cualquier éramos un grupo de personas en un territorio. en un realmente. territorio. Por ejemplo, Eso nosotros es. no llegamos a 20.000 por ahí, 20.000 Bueno, personas en todo el país. La comarca, dice que Santo Domingo es una comarca de Ajá. unas cuantas casas, decía uno. Exactamente. Las ciudades importantes como Santiago, lo que eran Una villorrio, sí, villorrio de casa de cana y de madera y de tierra, construido con pisos de tierra y esas cosas. La gente aquí, el Conde y esos lugares, hay varios libros que describen cómo era el Conde y cómo era en estos lugares. Sí, esa área que venía con construcción de la época colonial. De la colonial. De la época de esa era la que tenía esa era la que tenía importancia. La casa de mampostería que tenía las casas del gobierno colonial, la Exactamente. fortaleza, la catedral, Lo de construyó Nicolás Urbano. Después de ahí no se había construido más. y las iglesias y Ajá. el muro. Ajá, Y el muro, es decir, lo que estaba detrás de del ese río. muro, era la lo ciudad único, amurallada. era sí. lo único que tenía alguna condición de ciudad. Dice en su libro de Costumbrita, ¿cómo se llama? Bueno, dice que la situación era tal que para tocar a fuego o para reunir la comunidad se tocaba la campana de la catedral. Sí. ¿Ves? Entonces, una noche
llegó uno de los parroquianos, vino con su caballo del conuco, que había conuco ahí de aquel lado, ahí en Villa Duarte. en Villa Duarte. Y lo que hoy es Gascue. Ajá, exactamente, ahí tenía los conucos. Entonces, amarró el caballo de la soga que había para tocar la campana. Y se fue a acostar. Cuando a las 3 de la mañana el caballo, cada vez que alaba para comer hierba en otro lugar, sonaba la campana. Y comenzó la gente a salir creyendo que había fuego, que había una situación de peligro. Y era que el caballo hacía eso. Entonces, cuando él llega, dice, pero sí, ¿y qué es lo que está? Es que hay fuego. Él mismo creía que había fuego. Cuando veo, no, señor, es que yo amarré el caballo de la soga. La gente levantada. Debemos amarrarlo a él. Entonces, hasta ahí, esa era la condición existente, material. Y así, esos libertarios nuestros. Sí, había que tener mucha fe, primero para poder creer que aquí se podía hacer. Sí, los libertarios tuvieron mucha fe sobre todo para poder crear en ese pedazo de tierra con esa gente, esa condición que usted ha dicho, un estado independiente, libre y una constitución después. Y actualmente, por consiguiente, los dominicanos y la juventud especialmente dominicana debe tener muy en cuenta esos sacrificios, esas condiciones y ver dónde estamos, cómo el país, por el trabajo de sus ciudadanos, el forjar las libertades, la lucha por las libertades, especialmente porque aquella separación o aquella independencia fue contra la opresión y contra esa situación que había, inclusive de esclavitud. Los haitianos, por el contrario, liberaron los esclavos que habían aquí. Eso fue declararon la abolición de la esclavitud, pero la declararon de manera formal, porque en los hechos la esclavitud dominicana no era patriarcal. Sí, era patriarcal, y por eso Vamos dice que aquí hubo un capitalismo tardío. O sea, en esa época, porque mira, si tú observas, Misael y José Manuel, que conocen especialmente Estados Unidos, hay lugares, por ejemplo en Providence, dice elegido un edificio como de 10 plantas, 1844, y una plaza al frente, un edificio que muy grande. Entonces el desarrollo de esos países, el grado de avance con relación a nosotros, habiéndose fundado muy tardíamente. Así es. Entonces eso es lo que llamamos que nosotros tenemos. La obra de Duarte y su fe y su visión hay que resaltarla. Cada vez Duarte gana más reconocimiento y está ganando reconocimiento internacional. Yo me encontré así de sorpresa en Cádiz, un parquecito dedicado a Duarte con un busto, y no sé por dónde encontraron, pero tú de plata no había en el parquecito, sí, cerca del busto de Duarte. Ellos le hacen ese tributo ante el hecho de que su familia es originaria de ahí, de Cádiz, sí, de Duarte. Sí, la familia de Duarte proviene de esa provincia española, y entonces el municipio, el ayuntamiento, le quiso rendir un homenaje a Duarte, y ahí hay un parquecito, o dentro de un parque hay un área dedicada a Duarte. Sí, está muy bien conservada y muy bien cuidada. Sí. Te quería decir que para la juventud y para las personas que tienen que saber que no puede haber limitarse ninguna ley que contradiga la Constitución. Todas las leyes no pueden contradecir ni ser contrarias ni violar la Constitución. Ningún gobernante, por mucho poder que tenga, puede violar la Constitución. Ningún jefe, ministro o militar, si comete un acto que esté contrario a la Constitución, puede ser sancionado. Y para eso hemos logrado ya, hasta esta fecha, tener un tribunal constitucional. Sí, para proteger su cumplimiento. Para proteger
cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana. Sí, y eso es muy interesante y todo dominicano por eso, sabe por eso ese documento se llama Ley Sustantiva de la Nación, porque la nación se sustenta en esa ley. Y toda ley que se haga se llaman leyes adjetivas, es decir, son adjetivas a esa y por tanto no la pueden contradecir. Tienen que nacer de los mandatos de esa Constitución. El espíritu mismo de esa no ley. puede entrar ninguna ley que entre en contradicción o la niegue, es válida. Es decir, nadie está obligado a nula de hecho. Sí, de hecho y de derecho. Sí, automáticamente sí, quedan nulas. Ahora tenemos por lo menos la certeza de que hay un organismo que se encarga de oficializar el anulamiento cuando se produzca, porque antes teníamos el problema de que tenía que ser sometido a un tribunal que se dedicaba a otras cosas. Nunca los fallos y los fallos contra la violación de la Constitución a recorrer por camino bueno. No. Había que hacerlo a lomo de caballo o burro y bueyes. Sí, esas condiciones materiales que existían en ese entonces y con una economía increíblemente incapaz de soportar muy bien un Estado, bueno, llevó a Pedro Santana a perder la fe en la nación. Sí, la economía del país era, ¿qué te digo? Vuelo de vaca, sí, eso era lo que se llevaba, se mandaba fuera del país. Básicamente, oro lavado en los ríos. Sí, oro lavado en los ríos que no tenía era una economía muy artesanal, muy primaria. Muy primaria. Sí. El mayor mercado que existía para la colonia se había perdido con la carretera. No había radio, no había televisión, no había teléfono, no había no habían qué carro, carreta, no había, o sea, realmente era un campo ni siquiera con luz. Alguna carretera debía haber porque precisamente precisamente la carretera es el lugar por donde camina una carreta. Una carretera. Sí, por eso se le llama carretera o camino carretera. Camino carretera. Pero ni siquiera eso era abundante aquí en aquel entonces, porque las mismas condiciones del país con una orografía bastante accidentada, muchos árboles. Sí, árboles y no, y no había muchas zonas de distancia, independencia de Haití, porque la colonia francesa de Haití consumía mucho producto de República Dominicana, puesto que aquí había sí agricultores que producían mucho ganado y víveres. Sí, todavía exactamente eso era lo que producía, estaba todavía enviando de Haití. Se le enviaba a Haití porque Haití estaba concentrado en las plantaciones de café, añil, tabaco y caña. Sí. Y no debían a sus esclavos al trabajo de producir comida, sino que preferían comprarla aquí en República Dominicana. El primer conflicto grande fue cuando al declararse la República de Haití, Francia era poseedora legalmente de la parte este. Sí, de este país. De un Estado, una nación. Perfecto, Manuel. Muy bien. Cuando usted, buenas tardes. Adiós, cuando usted. Así es como usted dice. Sí, y eso significó el arranque definitivo de las ideas que tenían los trinitarios en la cabeza, de hacer de este pedazo de tierra que en verdad no tenía condiciones para hacer una república. Yo creo que esa es una de las principales virtudes que tuvo Juan Pablo Duarte y los militares. Y también, ¿por qué no?, Pedro Santana, que fue el primer presidente que tuvo constitucional y fue quien proclamó la Constitución. De manera que la República Dominicana en ese momento era un lugar, en el 44, que no tenía... Este es su programa Tiempo de Renovación. Hoy es martes 6 de noviembre
día nacional, quizá uno de los días más importantes para la República Dominicana, porque un día como hoy fue que se le inscribió el acta de nacimiento a la República Dominicana en San Cristóbal. Sí. Había sido proclamada la República un 27 de febrero, pero se constituyó como nación mediante un documento que se llama la Constitución de San Cristóbal, un 6 de noviembre de 1844, y a partir de entonces es que somos